Muy buenos días, bienvenidos a nuestra semilla agustiniana, con los buenos días y con la bendición del Señor que nos acompañe, que nos guíe por el camino de la paz, como nos lo recuerda el salmista, y que siempre tengamos esa buena disposición de sentir hambre de Dios, de sentir hambre de su palabra, de querer alimentar nuestro espíritu, porque muchas veces es Él el que se siente en ocasiones achicopalado, disminuido, sin ganas de luchar, de combatir. Y de pronto estos escenarios nos favorecen a todos de alguna manera el hecho de querer avanzar, de querer construir escenarios diferentes en nuestra vida, ¿no? De ahí que semilla es algo que se siembra y es la semilla de Dios, y es la semilla de Dios en nuestro corazón, aquella que queremos cultivar y en un modo muy especial aquella experiencia de Agustín. Bueno, hoy la semilla agustiniana trae algo que es muy común en nosotros los mortales, el tema del temor, y del temor en concreto a la muerte, ¿no? Pero en realidad son muchos los temores que nos acompañan a lo largo del camino de la vida y que de alguna manera pues nos tocan, ¿no? Vamos a escuchar este texto que también está muy íntimamente ligado a otras reflexiones que en los días pasados hemos hecho del Itinerarium Mentis Deo, el camino de progresivo progreso, de ascenso espiritual hacia Dios, ¿no? El camino hacia Dios no es un camino cómodo y fácil, sobre todo cuando estamos anclados en muchas situaciones que a veces nos oprimen, ¿no? Y una de ellas es el temor. Vamos a escuchar este texto, el comentario y luego esas posibles aplicaciones que diariamente nos sirven para reflexionar y para proponer también nuestro acompañamiento a las personas que a veces se acercan a nosotros pidiendo ser escuchadas, ¿no? Esto también nos sirve para eso. Ahora bien, el texto es el siguiente, está tomado del Sermón 161. ¿Temes la muerte? Puedes evitarla. Ama la vida. Ama a Dios, que es la vida. No amas la vida cuando haces el mal, puesto que Él, que es la vida, no habita en templos ruinosos o sucios. Ruégale, pues, con gemidos sinceros, que limpie tu casa y que te edifique tu templo. Que reedifique lo que tú derribaste, que rehaga lo que tú deshiciste, que ponga en pie lo que tú convertiste en ruinas. Clama a Dios desde lo hondo de tu corazón, allí es donde te oye. Bueno, vamos entonces a este comentario. Podemos decir que una clave para interpretar este texto y para comenzar a desarrollarlo, la profundidad de lo que esto nos plantea, la podemos encontrar en la última parte de este profundo texto en el que se dice: clama a Dios desde lo profundo de tu corazón, que allí te escucha. Ojo con eso, clama a Dios, clamar. Clama a Dios desde lo profundo de tu corazón, que allí te escucha. En el lenguaje agustiniano, la semilla de Dios está en el corazón del hombre, es decir, en lo más íntimo de su intimidad, en lo más profundo de él, incluso en aquello que él ni siquiera imagina que está dentro de él. Allí habita esa semilla de Dios. Ahora bien, de esto se desprende que solo quien conquista su interioridad encuentra a Dios. Solo quien es capaz de hacer ese camino de la interioridad, de ir hacia adentro de sí mismo, encuentra a Dios, dice Agustín. Y quien encuentra a Dios dentro de sí mismo, encuentra la vida, independientemente del hecho de la enfermedad y de la consecuente muerte. Porque moralmente no vamos a morir. Y en eso consiste amar a Dios el agustiniano. Amar a Dios es amar la vida. El que ama a Dios sigue viviendo y como la encuentra dentro de sí mismo, allá donde clama, es
en ese nivel contemplativo, la muerte aparece solo como una transición pasajera donde la vida es la que termina triunfando. Siempre dentro de la propuesta cristiana, la muerte no tiene la última palabra. Podemos decir que este texto no solo estéticamente, sino teológicamente y espiritualmente es muy profundo, ya que permite confirmar cómo la vía agustiniana de la interioridad y cómo en la interioridad es donde se halla la semilla que Dios pone en el hombre para encontrarlo a Él, y cuando Él lo encuentra a Él, aunque se pierda de sí mismo, está en Él y allí está la vida. Es una cosa bien importante. Aunque en algún momento se pierda, aunque en algún momento embolatemos el camino, en que en algún momento nos extraviemos de la ruta, allí en lo profundo del corazón está Él que puede transformarte. Y acá podemos ahondar en esa famosa frase agustiniana: ama y haz lo que quieras. Lo cual quiere decir que si amas, no haces el mal, porque quien ama, ama la vida y no la destruye. Agustín va encuadrando esa reflexión de que en lo profundo del corazón vamos hallando esas respuestas más íntimas del corazón y las encontramos en él. Pero entonces hagamos la reflexión ya desde nosotros, ¿no? Nosotros podemos decir, querida comunidad, el temor, para bien o para mal, es una realidad que acompaña nuestra vida y genera muchos sentimientos y en algunos momentos de profunda angustia. El temor que paraliza, ¿no? Pues, de hecho, el Señor decía a los discípulos en repetidas ocasiones: no tengan miedo. Fíjense, ese no tengan miedo ha sido ese tratar de afrontar esa dimensión interior que está tocada y que está esclavizada por el miedo. El miedo es una realidad que paraliza y que no permite que avancemos en nuestro proceso de vida y realización de nuestros proyectos. San Agustín hoy nos habla precisamente sobre el temor a la muerte, a las diversas muertes, y cómo vencerlas unidos a Cristo, quien venció su poder y nos libró de ellas y nos encaminó a una vida progresiva de comunión en ruta hacia Dios, hacia una plenitud eterna. Agustín quiere decir que no tengas miedo. Agustín quiere decir que más allá de la muerte como hecho existencial, como hecho biológico, hay una esperanza de vida que la trasciende y que te va a comportar una mayor felicidad. Pero esto no es tan simple. Vamos a ahondar un poco en algunas de las razones que en nuestra vida nos ponen en situación de temor. Pero miremos en lo profundo de nuestro corazón y tratemos de percibir qué miedos hoy aquejan y hacen pesado nuestro caminar por la vida. Pensemos en los muchos miedos. Yo voy a enumerar algunos, puede ser que haya muchos más y seguramente los hay, porque cada uno tiene los particulares y los que desde dentro y los que desde fuera le causan temor. El miedo a nosotros mismos, el miedo a nuestras debilidades que tantos malos ratos nos hacen pasar, el miedo muchas veces a amar y ser amado porque hemos tenido dolorosas experiencias emocionales que de pronto nos han menoscabado en ese amar y ser amados. Es bien interesante. El miedo a perder nuestros bienes, los bienes materiales, el miedo a perder la fama, el miedo a perder la salud, el miedo a no ser querido y valorado, el miedo a perder las seguridades que tenemos y que de alguna manera nos sostienen, el miedo a la muerte, el miedo a ser censurados, el miedo a confiar en los demás porque nos han hecho muchas situaciones difíciles, el miedo a dejar los apegos emocionales que han destruido nuestra autoestima y nuestro afecto. ¿Cuántos problemas hay allí? El miedo a estar solos, a afrontar la soledad, el miedo a tomar decisiones.
etcétera, etcétera, etcétera. Son muchos los miedos y cada uno de ellos o algunos de ellos nos acechan y nos amenazan con quitarnos la paz y vaciar nuestra vida de sentido. Están presentes allí, es una constante en nuestra existencia. Pero veamos algunas reflexiones de Agustín dentro de este mismo sermón que nos van dando pistas sobre cómo vivir esto. La primera pista, tengámosla clara. Allí, en lo profundo de tu corazón, allí te habla, en la profundidad. Pero avancemos. Bueno, Agustín dice que tenemos algunos temores vanos, que no valdría la pena cargárnoslos con tanta fuerza. Dice, temor vano es el de todos los hombres que temen perder los bienes temporales, dice Agustín. No obstante, dice Agustín, que alguna vez han de emigrar de aquí, han de salir de esta vida, y el de que todos temen emigrar y quieren siempre evitar lo inevitable. Evitar lo inevitable es saber que de aquí tenemos que salir y que de aquí ninguno se va con ninguno de los bienes que aquí tuvo, porque los bienes de aquí son para acá y para las necesidades de acá, y no podemos atacar el corazón, ya lo hemos dicho varias veces, ¿no? Sin embargo, nos dice Agustín, vano es ese temor humano, dice él. Es un temor muy humano, pero existe y aparece con vehemencia y no se le puede resistir. No podemos resistir a querer perder una cantidad de cosas que en la vida de pronto hemos acumulado, pero que precisamente por acumular, por tener y por no darles un lugar allí, en ocasiones nos esclavizan. Hey, ¿por qué no las vivimos? Hey, ¿por qué no las disfrutamos? Hey, ¿por qué no nos gozamos de ellas? Porque cuando creemos poseerlas, sentimos temor a perderlas. No es que no las tengo como posesión como tal, no me las voy a llevar. Simplemente están aquí para ser disfrutadas, ¿no? He aquí por qué se ha de increpar. Entonces dice Agustín, he aquí por qué es necesario hacer una corrección, increpar, reprender. Y dice Agustín, deplorar y hasta llorar a los hombres. Llorar esta situación humana que nos acontece. Dice, temen morir y no hacen otra cosa sino retrasar la muerte, ¿no? ¿Por qué no hacen en realidad el no morir? ¿Por qué no hacen realidad el no morir? ¿No? Porque hagan cuanto hagan, dice Agustín, esto es bien interesante, hagan cuanto hagan, no consiguen no morir. Estamos muriendo permanentemente. Mire, el tema de los ciclos de la muerte es muy interesante y de aquí pueden nacer otro tipo de reflexiones. Dice, porque hagan cuanto hagan, no consiguen no morir. No, estamos muriendo permanentemente a muchas cosas y estamos hacia ese camino final. ¿Pueden hacer algo que les lleve a no morir? Nada, ciertamente. O sea, en la vida, cuando nacemos, dice Agustín en otra de las reflexiones que nos propone, no comenzamos a vivir como a veces pensamos, sino que cuando nacemos comenzamos a morir. A morir como en el hecho de la conciencia de que aquí estamos de paso. De que comencé a vivir es el camino para comenzar a llegar a ese punto final que es morir, pero en ese lapso entre el nacer y el morir es el tiempo que vivimos aquí, es la vida, es lo que hacemos, es lo que construimos en ella. Y esto es quizás una cosa importante que debemos considerar. No podemos hacer nada para detener lo inevitable que es morir, pero sí que podemos elegir no morir desde otra perspectiva. Avancemos. Con toda certeza, hagas lo que hagas, por mucho que vigiles, huyas a donde huyas, cualesquiera defensas que busques, sean las que sean las riquezas que te rediman y las astucias con que engañes el enemigo, no engañas la muerte. O sea, puedes hacer lo que quieras. Es aprender a vivir sin darle la fuerza a las cosas que se hicieron para hacer llevadera la vida, para saber que ellas están aquí, pero disfrutémosla, decíamos hace un momento, porque nos vamos a amarrar a ellas, pues. Sabemos que están aquí, las tenemos, algunas son de gran aprecio, y por grandes y por valor que tengan, van a pasar. Disfrutémoslas aquí, luego destinémoslas a quienes consideremos que las vayan a valorar, perfecto.
Pero no pensemos que somos los dueños ni de la vida ni de esas cosas. Porque por mucho que hagamos, por muchos seguros que tengamos, por muchos preparados que tengamos, por muchas cosas, de aquí tenemos que salir. Algo, dice Agustín entonces después, algo puedes hacer para nunca morir. Y aquí va la parte de esperanza bien interesante. Si temes la muerte, entonces, como decíamos ahora, ama la vida. Tu vida es Dios, tu vida es Cristo, tu vida es el Espíritu Santo. Tu vida es una vida en Dios donde no hay muerte, donde todo se significa, donde todo tiene un sentido, donde todo va adquiriendo una importancia, ¿no? Obrando el mal no le agradas. Entonces, dice lo que decía al principio del texto. Tenemos el corazón y tenemos la vida de pronto como un templo sucio. O sea, él habla en ese contexto del sermón de que el templo está sucio porque el templo se ha llenado de minimineces, se ha llenado de pequeñas cosas, se ha llenado de pequeñas vanidades, de superficialidades, de cargas emocionales negativas, de odios, de resentimientos, de envidias, de amarguras, de soberbia, de prepotencia, de tantas cosas. Ese templo está ruinoso, está lleno de odios del pasado, tantas cosas amarradas. Pero nos dice el gime ante él, pídele a él para que limpie ese lugar. Él que es el que habita en la intimidad, él te va a limpiar ese lugar. Y no que no entren los psicólogos, porque es interesante que entren en muchos escenarios para hacernos luz sobre ciertos comportamientos, pero en la intimidad, en lo más íntimo de tu corazón, solamente entrará Dios y podrá transformar lo que tú consideras y muchos consideran de pronto que es imposible. Para que reconstruya lo que tú destruiste, lo que a veces en nuestras malas situaciones destruimos y dañamos, para que reedifique tu templo, para que reconstruya lo que destruiste, para que reforme lo que exterminaste, dice, para que levante lo que tú derrumbaste. O sea, cuando encontramos estas situaciones de la vida, del derrumbe, del desplome interior, de la avalancha de muchas cosas que nos matan, pero nos matan en el espíritu, en la confianza, en la estima, en las ganas de vivir. Esas cosas están en lo íntimo del corazón, y allí solamente podemos encontrar una respuesta solamente en Dios, que habita en la intimidad. Y muchas personas pueden dar testimonio de esto. Pueden decir que han sido transformadas, liberadas, modificadas, que han cambiado lo que pensaban que era una muerte irremediable en el corazón, ha vuelto a renacer la esperanza, ¿no? Entonces nos dice, para finalizar esto, clama donde Él oye. No lo busquemos por fuera tanto. Clámalo donde Él oye, porque también pecas allí donde Él ve. Clama allí donde Él te oye. Clama allí en tu corazón. Clama allí donde está tu dolor, donde está tu vacío, donde está tu desencanto, donde está tu desamor. Por eso demos gracias hoy a Dios por esta semilla de Agustín, de que tememos la muerte y amemos la vida. Amemos la vida en Dios, porque todo lo demás vendrá, todo lo demás es pasajero. Las cosas son pasajeras, la misma gente, la familia, papá, mamá, mis hermanos, hermanas, todos vamos a pasar. ¿Por qué no disfrutarnos ahora que estamos juntos? ¿Por qué no decirnos que nos amamos? ¿Por qué no darnos un abrazo? ¿Por qué no pedirnos un perdón si requerimos hacerlo? No sintamos miedo a morir. El que tiene la fe en Cristo sabe que aquí tiene que pasar esta vida terrenal pasa, pero yo tengo la firme convicción de que la vida en Cristo, de que la vida en Dios me va a dar siempre un motivo para luchar y para vivir diariamente. Nuevamente les agradezco esa presencia ahí. Marta Cecilia Orozco, Ceci, gracias por tu presencia. A Rigo Rufino, a Luna Ramos, a la emisora Mariana y a todos los que siguen esta reflexión mañana tras mañana, para que el Señor pues nos siga iluminando y siga trayendo a nosotros estas reflexiones para alimentar el espíritu, decíamos al comienzo. Que Dios los guarde. Nos vemos en la Eucaristía a las 2 de la tarde, hora colombiana, 3 de la tarde, hora de Pensilvania. Que Dios y la Santísima Virgen los acompañe, y abundancia de bendiciones para ustedes y sus familias. Muchas gracias.